Segunda de Timoteo, capítulo 1, específicamente en el versículo 12, en la cual Pablo tiene una conversación a través de una carta con Timoteo. Pablo, las dos cartas que le escribe a Timoteo prácticamente eran conversaciones. Y, perdón, y si ustedes ven cómo eran las cartas, se van a dar cuenta que era una estructura literaria, que era un padre conversando con un hijo. De eso se trataban las dos cartas. Timoteo era muy joven y Pablo lo tuvo que dejar en la iglesia de Éfeso. Aproximadamente, dicen los historiadores, que tenía entre 17 y 20 años. Así que, ¿quién tengo de 17 por acá? Hay varios, ¿eh? Estamos pensando en dejarlos en Éfeso un tiempo, ¿sí? Los padres van a estar de acuerdo seguramente. Eran cartas que vos imaginate, ¿no? 17, 18, 19 años, y que como no había tiempo, porque el Señor les dijo, vengo pronto, y había una pasión que los consumía, un amor que los había cautivado, Pablo tenía que seguir predicando el Evangelio, porque él tenía como encomienda llenarlo todo del Evangelio, como lo tenemos todos, pero había que dejar a alguien en cada lugar donde Pablo se movía. Y bueno, a Timoteo le dice, quédate en Éfeso, ¿sí? Y ahí lo puso al frente de la iglesia. Entonces se fue Pablo, porque acá no es, bueno, nos vemos, Timo, y te mando un par de WhatsApp, así vamos viendo cómo va la iglesia. No, se fue y después había que mandarle cartas para irlo acompañando. Y estamos hablando de una ciudad como Éfeso que se movía de todo, amados. Por eso cuando yo a veces escucho a la gente, no, porque ahora el mundo, no sabés cómo estaba en esa época. Había mucho libertinaje. Y bueno, Timoteo ahí en la iglesia de Éfeso. Te hago todo este contexto para que vos sepas por qué Pablo le termina diciendo lo que te voy a decir ahora. Porque seguramente empiezan a generarse situaciones. En un momento Pablo, de una parte de las cartas, uno dice un momento como si Pablo iba, le hablaba y se volvía, ¿no? Pero porque eso es lo que nos da la pauta o lo que nos hace creer la mente humana cuando leemos algunas cosas. En un momento le dice, huí de las pasiones juveniles. Y porque seguramente Timoteo con 17, 18 años, ¿alguien alguna vez acá tuvo 17, 18 años? Te agarraba algo juvenil adentro, ¿no? ¿Sí? O sea, estabas como juvenilizado, o sea, había cositas que te movían seguramente. Y en eso que Pablo le dice, era para que Timoteo entienda que no estaban jugando, que seguramente iba a sufrir pasiones que iban a venir a distraerlo, o desórdenes que iban a tratar de distraerlo. O sea, iba a tener muchas distracciones. Entonces lo encausa a Pablo. Y una de las cosas que le dice es, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, porque en ese momento Pablo estaba preso. Entonces le dice, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Otra de las traducciones dice padecimientos, ¿sí? Participa de los pies y yo te predico, bueno hermano, vamos todos a participar de los padecimientos de la cruz. No vi ningún amén acá. Claro, ahora si yo me paro y digo, vamos todos a participar del fruto y de los beneficios que la cruz nos otorgó. Claro, sí. Pero Pablo le dice, mirá Timo, estoy en cana, está todo mal acá, pero no te avergüences, hermano. Vamos para adelante y participá de los padecimientos, ¿sí? Vamos a ayornar las cartas un poquito. Entonces le dice, que participe de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó, acordate quién nos salvó, Timoteo. Y llamó con llamamiento santo. O sea, hay una absorción, le dijo, nos absorbió con una naturaleza santa. Y eso es lo que a vos te va a mantener firme, Timoteo. Iglesia,
la absorción. Cuando yo tengo el llamado como, y me predicaron y yo fui un día a la iglesia, levanté la mano, gloria a Dios, aleluya, y desde ahí me hice evangélico levantando las manos cuando había coritos. Cuando yo tengo esa concepción del evangelio y hemos pervertido, ¿sí? Hagámonos cargo como testigos arrepentidos de un sistema corrupto que ha sido pervertido. Hermano, el llamado es irrevocable. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Claro, ¿sabes por qué es irrevocable? Porque la absorción de Dios no se termina nunca. O sea, se termina porque Él nos absorbió de una vez y para siempre. Entonces, acá no se trata de un llamado, vení Sandra, vení a la iglesia. No, ese es el llamado que entendimos nosotros. El llamamiento de Dios es una absorción a la cruz. Es una absorción a dejar el amor que yo conozco y transformarlo por el amor de Él, un amor no conocido. Es un llamamiento, es una absorción a ser muertos y resucitados juntamente con Él. De eso se trata el llamado. Entonces, Timoteo, acordate que te absorbieron. No te acuerdes que un día yo te puse en Éfeso para que seas pastor. No. Yo te absorbí, el Señor te absorbió, Timoteo. Acordate de eso. Entonces le dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Pero mira lo que le dice, no conforme a nuestras obras. Así que si algún día, Timo, se te suben los humos a la cabeza, acordate que fuiste llamado, absorbido porque Él quiso. Y no porque vos tenías algo para darle a Él. Hermano, venga, que usted tiene mucho para darle al Señor amado. En la iglesia no tenemos nada, porque todo lo que no pasó por la cruz es perfume de mal olor para Dios. El grato perfume es todo lo que pasa por la cruz. Eso es lo que el Señor está convocando a su iglesia y la convocatoria definitiva de Él. Por eso el llamamiento es santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Le está diciendo Timoteo, antes de que vos nazcas, Dios ya había definido cuál iba a ser la historia de tu vida. Naciste porque había un propósito determinado por Él antes de la fundación del mundo. Y ese propósito se va manifestando y se va dispensando. Y vos, Timoteo, sos participante de ese propósito. Iglesia, sos participante del propósito eterno. Fuiste absorbido y puesto en esta tierra para que ese propósito sea dispensado en el tiempo. Sos parte de la dispensión de Dios del propósito eterno. No es yo tengo un propósito, por eso le dice, no es por tus obras, es por las obras de Él, es por el propósito eterno que estás acá. Ese es tu valor, Timoteo. Dice, pero que ahora, me adelanté a la escritura, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio no es, venga hermano, que Dios lo va a ayudar. El Evangelio es entendimiento de que Él definitivamente, de una vez y para siempre, sepultó el poder que la muerte tenía. Y la vida, cuando Cristo es atravesado en la cruz, dice acá claramente, sacó a luz la vida. Cuando es atravesado en la cruz, Él saca la vida. La vida se da a conocer. Hasta ese momento, los hombres creían que la vida era vivir en la tierra. Ustedes no, ustedes ya tienen todo esto claro. La vida es Cristo, pero la dio a luz a partir de que la cruz fue una realidad en la tierra. Esa vida siempre estuvo, pero la vida se dio a luz, se dio a conocer. Del cual, por el Evangelio se da a conocer esta. Por eso el Evangelio no es para tomarlo vanamente, no es para aprenderlo. Estudiamos la vida de Cristo cuando estudiamos el Evangelio, pero no la vida de Cristo, la vida de Cristo que está en nosotros. Dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, y acá viene el punto, miren toda la introducción que hicimos hasta llegar al punto central. Por lo cual
asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo no me avergüenzo de quién he creído. El título de esta palabra es Elijo creer en modo eterno. ¿Y por qué Pablo dice, no me avergüenzo en quien he creído? Dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué es el depósito? El depósito, según esto, según la escritura, según el original, habla de un fideicomiso. Un fideicomiso, yo les voy a leer la definición. Disposición por la cual un testador, o sea, alguien que tiene una herencia, deja su herencia o parte de ella encomendada a una persona para que, en un caso y tiempo determinados, la transmita a otra o la invierta del modo que se le indica. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo sé en quién creí, porque somos socios en el fideicomiso, y yo no me avergüenzo de tener este socio, por más que yo esté preso en la cárcel. Yo no me avergüenzo de la encomienda que se me dio, porque que los demás digan lo que digan, pero yo sé en quién he creído, yo sé la herencia que se me entregó, y yo sé que esta herencia, por más que yo esté preso, está dando fruto. Estoy llenándolo todo con esta herencia, con esta genética, con esta vida que se me entregó, aunque yo esté preso. Es más, Timoteo, te estoy escribiendo. Y estas letras tienen vida. Y tenían tanta vida, amados, esas letras, que llegaron hasta el día de hoy y siguen teniendo la misma vida que hace 2000 años. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no la escritura, sino la palabra. Quedó refrendado en la escritura. Entonces le dice, yo con Dios tengo un fideicomiso. Él me nombró para que yo lleve su herencia a todos lados. Y a quien toque con la herencia pasa a ser un testador de esa herencia. Alguien que empieza a ver y vivir en esa herencia. Por eso dice, no me avergüenzo, estoy preso, pero la herencia sigue adelante. Amada iglesia, no sé qué situación está, pero quiero decirte que si hay una cárcel, la herencia sigue adelante. Si hay una situación de conflicto, no mires la película como que es el final de la historia. Los conflictos no son el final de la historia. La situación que estés viviendo no es el final de la historia, porque la herencia se sigue produciendo. Usa la situación para ser más exacto a la hora de ver cómo reproducir esa herencia. Usala a favor tuyo. Por eso, al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque lo que pase, no es que Dios lo manda, pero si ya que está, usémoslo para que la herencia se reproduzca con más exactitud en mi alma, con más potencia en mi alma, y la podamos dar a conocer. Amada iglesia, decirle a alguno que tenga cerca, elegí creer. Bueno, si se lo vas a decir así, no te cree ni que... No te cree ni tu nombre, si se lo va a decir. Elijo creer en modo eterno. Hay una encomienda que se nos dio. Y yo sé en quién creí. Hay veces que las situaciones dicen, está complicado creer. Está complicado. Pero yo sé en quién creí. Yo sé de quién es mi testador. Por eso ellos eran testigos, no eran predicadores. Primero eran testigos, después eran predicadores. Porque para ser un testigo, yo tengo que ver algo. Y Dios se está dando a conocer en su iglesia. Dios se está dando a conocer por su palabra. Pero lo que tengo que vivir yo, ¿qué es? La parte de creer. Yo con el título de esta palabra podía hacer dos cosas. O todos podemos hacer dos cosas.
Elijo creer, Señor, a pesar de la circunstancia que estoy viviendo. Yo creo en ti. Podemos hacer eso. Un mar de lágrimas acá. Llamo a los chicos, tocamos el teclado. Hermano, persevere a pesar de las luchas, a pesar de las tribulaciones. Pablo dice, yo no me avergüenzo. Ponete firme, Timoteo, porque acá nadie se murió. Mientras no se muera la palabra, nadie se murió. Mientras no se muera la palabra, todos somos eternos. Por eso la palabra nos avisa que permanece para siempre. Entonces, pero podemos hacerlo. Un mar de declaraciones. Hermano, crea. Amén. Levante los brazos, levante las manos, levante los pies también. Lo que quiera levantar, levántelo. Sáquese la zapatilla, levántela, proclame que tendrá zapatillas nuevas. Crea. ¿Podemos hacer eso o no? ¿Sí? Yo con el título de esta palabra puedo hacer eso. Y lloramos y nos ponemos contentos y ponemos el burro adelante y le damos atrás. Vamos, corre burro, le ponemos la zanahoria al burro y que corra. O podemos hacer otra cosa. Y acá se definirá en tu mente esto. Porque el punto es tu mente, tu cerebro, tu sistema pensante. Cuando la Escritura habla de la carne, está hablando del sistema pensante humano, no está hablando de la mano, del pie. La mano, yo no tengo nada que ver, vos me llevaste hasta allá. Podemos entender de qué se trata creer. O sea, podemos hacer el mar de lágrimas, podemos hacer una fiesta de declaraciones, que después nos vamos todos a casa y no sirve para nada, o podemos entender de qué se trata creer. Podemos entender lo que produce creer y desplegar toda la artillería del poder de Dios y dar a conocer su reino en la tierra. Independientemente de mí y de las situaciones que podamos estar viviendo. Con los que entendieron la segunda opción, les pido que digan conmigo, elijo creer. Ayúdenme con esto que voy a decir, con esta expresión. Decí conmigo, activando el modo eterno. Porque la idea no es hacerle una fiesta a las cosas que necesitamos. Señor, yo te creo, pero la realidad es que te inclinas ante la necesidad. Yo creo que me vas a dar esto. Entonces no estás creyendo en Dios. Estás inclinando tu rostro, tus rodillas, todo tu ser ante la necesidad. ¿Quién me gobierna? ¿La necesidad o me gobierna el Señor? Porque si me gobierna el Señor, yo le digo a la necesidad, se solucione o no se solucione, a mí me da lo mismo porque no me avergüenzo del Evangelio, porque yo sé en quién he creído. De eso se trata, el gobierno por sobre las necesidades. Cuando las necesidades me gobiernan a mí, yo voy a estar constantemente hablando y declarando lo que la necesidad tenga ganas que yo declare. Somos muy fáciles para las tinieblas. Somos muy fáciles. No, el diablo está solo, yo estoy arriba, está bajo mis pies. Y ante una necesidad, el diablo te dice, ¿ves que no? ¿Cómo era eso que el otro día fuiste a la reunión y me dijiste, fuera, y ahora te traigo, mira, no podés pagar la luz? A ver, ¿quién se fue? Decí conmigo, foco, pensamientos, palabra y acción. Eso activa el modo eterno. El foco, los pensamientos, la palabra y la acción. Porque no es declarar, aunque lo incluye. No es accionar sin antes pensar, ¿qué voy a hacer? Sino que se trata de todo un combo, estar enfocado, estar con los pensamientos correctos, estar declarando y hablando la palabra que Dios habla, no la que tengo ganas, porque si hablo la que tengo ganas siempre le voy a hablar a la necesidad diciéndole que me gobierna aunque le diga que está vencida. Y la acción. ¿Qué acción? Lo que Dios envía a hacer detrás de lo que pensé y lo que hablé. El Señor dijo, de tal manera amó que dio. Listo, ahí se manifestó toda su expresión. Pensó, se enfocó, pensó, habló y actuó. No es de tal manera amó Dios al mundo. Porque acá vamos a hablar del lado de Dios. De tal manera yo amé. Y bueno, vamos a ver si te mando al Hijo. Vamos a ver qué hacemos.
Porque ya saben que los amo. Mi familia ya sabe que la amo. Bueno, pero tiene que haber una acción. Yo ya sé que amo. Y mi esposa se lo dije. No hace falta que se lo digan. Hay acción. Tiene que haber una intencionalidad, una acción. Acciones, decía él conmigo, acciones de amor. Mis hijos saben que los amo. ¿Hay acciones de amor? ¿O hay acciones de reto? No digo que no tiene que haber una dirección, ¿sí? Y más cuando arranca en la adolescencia. ¿Sí? Ahí es donde se prueba el amor de Dios. ¿Qué cárcel de Pablo? ¿Qué me vení con las torturas de la iglesia primitiva? No. Cuando tus hijos son adolescentes, ahí aparece el amor de Dios para manifestarse. Nosotros tenemos que recordar algo. Nacimos, o sea, fuimos puestos en esta tierra. Mira, tus padres fueron la circunstancia usada. Pero vos y yo fuimos puestos en esta tierra para replicar en nuestros días el reino de Dios. Para eso fuimos puestos en esta tierra. No para andar viendo a ver qué hago. Para andar buscando un propósito. No, fuimos puestos en esta tierra para replicar el reino de Dios. Hasta que esto no se haga carne en nosotros, vamos a andar errantes, como anda todo el mundo. Por más que seamos evangélicos y tengamos 18.725 Biblias. Porque nacimos para replicar el reino de Dios. ¿En qué está basado ese reino? En autoridad, en poder. No, en amor. En el amor de un padre con un hijo, que nosotros no entendemos ni comprendemos. Y debemos ser renovados en el entendimiento para que podamos entender ese amor. Por eso cuando Dios viene con una propuesta de cruz, es justamente para que pueda entender mayor y mejor ese amor. Dios no propone cruz para matar. Sí, ¿para matar qué? Para el amor mío, pero no para dejarme muerto, sino para resucitarme en el amor de Él. ¿Y qué tiene el amor de Él? ¿De qué está compuesto? De ahí tenés el fruto del Espíritu. Paz, gozo, benignidad, dominio propio. Eso es el amor de Dios. El fruto del Espíritu es el amor de Dios manifiesto. Decile a alguno, naciste para replicar el reino de Dios. Y decile esto, ayúdame, no te dejes distraer. No te dejes distraer. ¿Cuál es el objetivo de las distracciones? Algo nos alumbraba Seba recién, que el objetivo de las distracciones es activar nuestras concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Las debilidades, las pasiones desordenadas internas que todos traemos por la naturaleza adánica que tenemos. De eso se trata cuando la Escritura habla de concupiscencia. El objetivo de las distracciones es que nuestra concupiscencia sea activada. ¿Para qué? Para que con la concupiscencia, a la cuarta hablo en lengua, para que la concupiscencia dé a luz el pecado. Y una vez que la concupiscencia dio a luz al pecado, Messi te comió la cancha. O sea, te pasó el partido y vamos a ver si el próximo lo podemos ganar. ¿Por qué, amados? Porque el pecado es un sistema operativo que lo que activa es la ignorancia. Y no estoy hablando de los pecados que conocés, estoy hablando del pecado como sistema de gobierno de las tinieblas, ¿sí? Como sistema que lo que hace es activar la ignorancia en las personas. Eso hace el pecado. El pecado es alguien errante, alguien que está en la tierra pero no está cumpliendo la función para la que fue puesto. Por eso se dice que pecado es errar al blanco. ¿A qué blanco le estás errando? Que no estás haciendo lo que tenés que hacer por estar haciendo lo que no tenés que hacer. Así que vos podés ser el mejor empleado de tu empresa y no mirar ni siquiera a otra persona que no sea tu esposa, pero igual estar en pecado. El pecado es todo un sistema de ignorancia, un sistema armado que produce y provoca ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia de estar viviendo para lo que nacimos. El pecado te hace ignorante de estar viviendo para lo que naciste. No, pero yo fui el domingo y Fernando me lo dijo. No, pero no alcanza con que yo te lo diga. ¿Qué hace el pecado? Que camines la tierra, pero con tu cabeza ocupada en todo lo que no tiene que ver con aquello para lo que naciste. Eso es lo que hace el pecado. La razón por la que Jesús no pudo ser distraído cuando vino a la tierra
Fue una sola. A Jesús le ofrecieron de todo, ¿eh? Todo, lo que vos quieras, de todo. Dice que fue tentado en todo, así que todo. Todo. No sé si había boliche en esa época, pero... Es más, el primer lugar que fue Jesús fue una fiesta. Jesús no fue al templo. Empezó su ministerio en una fiesta. ¿Un casamiento o no? Ahí ¿qué quiso mostrar? Muchachos, yo vengo a traer un reino, pero vamos a disfrutar. Y el primer milagro que hizo no fue resucitar un muerto. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Convirtió el agua en vino. O sea... Esto te lo sacan de contexto y después salimos en todos los medios eso evangélicos. ¿Qué tenía Jesús en su cabeza que no lo distraía ni eso? Una sola cosa. Yo vine a esta tierra a dar a conocer el reino de mi Padre. Entonces podía ir a una fiesta. Todos hemos tratado de buscarle la vuelta. ¿Qué habrá significado que convirtió el agua en vino? Convirtió el agua en vino. O sea, era un matrimonio que si se les acababa el vino, arrancaban con el pie izquierdo el matrimonio. Porque si se acababa el vino, se acababa la fiesta. Entonces, por amor a ese matrimonio, él permitió que tengan vino hasta que tengan vino. Fue, disfrutó con ellos, les permitió que se diviertan, les suplió la necesidad que él tenía. O sea, porque ¿cuál era la necesidad de Dios? Que ese matrimonio arranque bien. Y arrancaron como tenían que arrancar. No te pongas a orar, ¿sí? Los casamientos hay que pagarlos, ¿sí? Pero... Amados, Jesús tenía una sola meta. Sabía a qué había venido al mundo y solamente se dedicó a eso. Por eso cuando yo escucho a algunas personas, cuando tenga tiempo, sí, cuando tengas tiempo, pero eso no es entender a qué viniste a la tierra. Porque se supone que el evangelio, tiempo completo, es para todos, no para el pastor. ¿A qué dejamos de trabajar? No, porque Jesús nunca dejó de trabajar. Se trata de tener la concepción, ¿para qué vivo y para qué hago lo que hago? ¿Para qué estoy acá? ¿Para cumplir un domingo que viniste? ¿Para que el líder del grupo te diga, no te vi o te vi? Para eso viniste. Es con la intención clara de vivir según aquello para lo que nací. Y es establecer el reino de Dios en mis días. Jesús sabía que había venido y se dedicó a eso. Entonces vos le decías a Jesús, ¿a qué te dedicas? A establecer el reino de mi Padre. Yo soy el prototipo del reino. ¿Y cuántos súbditos tenés? Mi Padre y yo sobramos en este reino. Pero vengo a compartirlo con ustedes y los vengo a hacer parte de este reino. Les voy a dar un motivo para que vivan. Les voy a dar la razón de la existencia y les voy a dar la posibilidad de que compartan el amor que nos tenemos con el viejo, que lo tenemos desde y hasta la eternidad. ¿Sabés lo que viví con un hijo desde ahí hasta la eternidad y amarse de la manera que se amaban ellos, siendo uno? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Sabés lo que viví con un hijo desde antes? Ser la expresión de ese amor en la tierra. Entonces vengo a compartirles el reino. Pero para compartirles el reino y para que conozcan este amor hay algunas cosas que les tengo que contar. Entonces les empezó a hablar de ese reino. Pero él tenía un solo foco en su vida. El reino de Dios establecido en la tierra. Por eso era, arrepiéntanse, primero dijo Juan el Bautista, arrepiéntanse que el reino de los cielos se está acercando. Cuando llegó, era vengan a mí. Déjense absorber por el reino. Y después de la cruz, el reino se impartió en su iglesia y ahora vamos a darlo a conocer. Esas son las etapas del reino. Entonces, pero la Escritura nos muestra que el Señor solamente hablaba de una cosa. Y por eso decía, el reino de los cielos es semejante a...
El reino de los cielos es semejante a... El reino de los cielos es semejante a... No hablaba de otra cosa que no sea del reino. Ahora, ¿de qué trabajaba? De anunciador y prototipo de reino. Vos cuando te pregunten, ¿de qué trabajás? Yo soy un anunciador y un prototipo del reino de los cielos en la tierra. Anuncio el reino de Dios. ¿Y paga eso? No, pero anuncio el reino. Amados, el Señor sabía que todas las escrituras, hasta que Él apareció, anunciaban a qué se iba a dedicar. A lo que te tenés que dedicar en la tierra ya está escrito. Acá lo dice el apóstol Pablo, se lo dijo a Timoteo. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito tuyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada. O sea, ¿a qué te vas a dedicar? Ya está escrito. A ser una expresión del reino de Dios en la tierra. Ahora, en el medio, Jesús fue carpintero, fue maestro, fue pastor, fue amigo, fue a la fiesta. O sea, en el medio hay un montón de cosas a las que se dedicó, pero con un solo foco. Yo acá estoy para establecer el reino de Dios. Entonces, después la Escritura, tranquilamente, una vez que esto está afirmado, nos puede decir que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Porque es en el entendimiento del foco a lo que me estoy dedicando. Entonces yo sé que donde estoy, soy una expresión de Dios en la tierra, del reino de Dios en la tierra. Eso explicaría por qué iglesia, el término iglesia tiene que ver con una asamblea, pero tiene que ver con muchos. Él dijo los muchos, él hablaba de los muchos, pero para que sean uno. ¿Con qué ese uno? Con un solo foco, con un solo entendimiento, con una misma mente, la mente de él, un mismo parecer, la forma de pensar de él. Eso es el foco de saberme iglesia. Y cuando vengo acá, vengo a ser cada día más aclarado en ese entendimiento de lo que es la iglesia y mi misión en la tierra. No vengo a buscar a ver qué hay. No. Nos juntamos como santos en una asamblea para ser cada día más iglesia. Pero no porque esto sea la iglesia. Yo soy iglesia donde estoy. Porque a eso me dedico. Y como iglesia, exporto el reino de Dios. No sé qué estás estudiando, no sé de qué estás trabajando, pero ahí hay un agente del reino de Dios. Alguien que está llevando herencia. No sé cómo está tu familia. Yo quiero decirte que por más que haya una cárcel ahí, hay herencia. Hay una herencia que se está manifestando, se está dando a conocer. Jesús vivía con una sola razón, aunque tenía múltiples actividades. Una sola razón de existencia, pero múltiples actividades. ¿Querés solucionar todos los problemas de tu vida? Una sola razón y múltiples actividades. Hay que llevar a los chicos al colegio, hay que llevar a los chicos al médico, con la esposa, con el esposo, nos vamos a tomar algo por ahí, caminamos, nos disfrutamos, educamos a nuestros hijos, trabajamos. Múltiples actividades, pero una sola razón de existencia. Yo voy a estar plena cuando me case. No, tenés un foco equivocado. La razón de tu existencia no es casarte. La razón de tu existencia no es tener hijos. Esos son cosas que van surgiendo. Actividades, no, los hijos no surgen, que lo sepa. No es que te aparece. No. Hay pasos previos. Pero amada familia del Señor, decí conmigo, múltiples actividades, pero una sola razón de existencia, que es establecer el reino de Dios en nuestros días. ¿Cuánto del reino? Lo que Dios determine, vos disponete a hacerlo, no te preocupes, porque acá lo dice claramente Pablo, no es por obra, Timoteo, vos no te enrosques por eso. Así le hubiera dicho, Timoteo, mucha rosca hay con todo esto, no te enrosques vos. Bajate de la rama y dedicate a lo que te tenés que dedicar. Bajá el cerebro de donde está enroscado, decile al que tenés al lado, bajá el cerebro de donde está enroscado y ponete a trabajar en lo que se te encomendó. Porque hay herencia. Amada familia, la razón de la existencia absorbió a Jesús.
A Jesús lo absorbió la razón de su existencia en la tierra. Y las distracciones se terminaron sometiendo a la razón que lo absorbió. Cuando a vos te absorbe la razón de tu existencia, más tarde o más temprano todo lo que vino a distraer es absorbido por esa razón de existencia. No te confundas, no es soluciono y después. No, primero me absorbe y todo será absorbido. Porque nos llamó, no para que padezcamos, sino para ser absorbidos y vencer ponernos por encima, vencer los padecimientos. Pero si los tengo, los vences, entendiendo que no son la razón de tu existencia. No naciste para padecer, naciste para establecer el reino de Dios. Y como naciste para establecer el reino de Dios, los padecimientos están bajo ese reino. Son gobernados. Vas a ser, amada iglesia, vas a ser tan fuerte emocionalmente que no te va a poder quebrar nada ni nadie. Cuando la razón de tu existencia te absorbe, nada te puede quebrar. Nada ni nadie te puede detener. ¿Por qué vemos personas quebradas en el Evangelio? Porque no fueron absorbidas por la razón de su existencia. No fueron absorbidas por el propósito eterno. No fueron absorbidas entendiendo para qué están en la tierra. Pero cuando la luz del Evangelio viene, ya soy absorbido por eso y sé que las aflicciones por eso después Pablo dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Pero eso no lo dice alguien que es un motivador, no lo dice Claudio María Domínguez. Esto, amado, no lo dice un coach. No, esto lo dice alguien que fue absorbido. Y que todas las aflicciones estaban siendo absorbidas por la razón de su existencia. Mandamos un saludo a Claudio, esperamos que te conviertas algún día. Amada familia, si para lo que naciste te absorbe, también absorberá las cuestiones temporales que te buscan distraer. Van a ser, pero no te estoy hablando de un futuro, yo te declaro, yo te decreto, yo te profetizo. No, esto es vida. Esto es vida. Hay sustancia en esta palabra. No te estoy leyendo un texto bíblico. Te estoy diciendo que aquel que es absorbido por la razón de su existencia, siempre, siempre las cuestiones temporales serán absorbidas. Aunque pasen 2 años, aunque pasen 3, aunque pasen 4, tu foco no está en la distracción, tu foco está en aquello para lo cual Dios me alcanzó a mí. Y más tarde o más temprano, eso hace que se someta a lo que se tenga que someter. Ayúdame con esto. Decí si querés conmigo. Todo depende de la mente con la que procese los pensamientos. Todo dependerá de la mente con la que proceses los pensamientos. Con la mente de Cristo o con la mente que venimos por naturaleza desde el nacimiento, que es la mente de Adán. Todo dependerá de la mente con la que yo procese cada pensamiento que viene a mi vida. Esto que viene para que el reino sea extendido y es un golpe, es algo que me dolió, no me lo estaba esperando, porque las tinieblas no vienen y te dicen, hola, ¿cómo estás? Te vengo a dar una trompada. No, son cobardes, pegan de atrás y pegan en el piso, pero aún estando en el piso, por eso Pablo decía, angustiados, pero no nos derribaron, no nos derribaron. Porque por más que peguen en el piso, en tu cabeza es yo tengo una razón de existencia. Establecer el reino de Dios, eso me absorbió. Así que en breve me levanto y vos hacés este ejercicio. Y cuidado cuando me levante. Cuidado cuando me levante. Las tinieblas son tinieblas, pero no comen vidrio. Saben cuando alguien fue absorbido por Dios. O saben cuando alguien fue absorbido por una religión. Si fui absorbido por una religión, cuando te peguen en el piso, te seguirán pegando en el piso. Pero si fuiste absorbido por el propósito eterno de Dios, cuidado cuando me levante. Saben que viene el contragolpe.
Porque no es nuestro poder el que se va a manifestar, sino el poder de Dios. ¿Querés seguir manejando tu vida con tu poder? Bueno, nos vemos en 10 años y vamos a ver cómo estás emocionalmente. Porque este mundo va para ahí. Va para un poder que deshace a las personas. Este mundo te hace creer, este sistema, las corrientes de este siglo te hacen creer que sos superpoderoso hasta que tengan ganas de que seas un limón. ¿Sabes cómo se hace con un limón? Se lo exprime y se lo tira. Pero en el poder de Dios es otra cosa. En el poder de Dios, o sea, en el amor de Dios. ¿Qué dice la Escritura? El amor de Dios, ¿qué hizo con el mundo? Lo venció. Venció al mundo. Así que el fin de la cruz, por eso dijimos que todo depende de la mente con la que procesemos los pensamientos. Porque el fin de la cruz no es padecer. El fin de la cruz es la transformación de mi sistema pensante. Es la transformación de los pensamientos. La cruz no era padecimiento. Sí, obviamente, mientras estás en la cruz te duele todo. Sí, el Señor no pudo pedir un ibuprofeno, así que, dale, peguen. Pero en ese momento duele todo, pero yo sé en quién he creído. Yo sé el fideicomiso que porto. Yo sé la herencia que porto. Yo sé para qué estoy en esta tierra. Entonces la cruz no es para padecer, es para transformar mis pensamientos y que yo entienda para qué estoy acá. Y cada día lo entienda más y mejor. De eso se trata la cruz. Ahora, ¿por qué padecemos tanto emocionalmente? Porque una cosa son los padecimientos que tenemos que padecer por causa de la cruz. Pero otra cosa son los padecimientos humanos. ¿Está mal que tenga padecimientos humanos? No, amada iglesia, lloremos con los que lloren, riamos con los que ríen, no pasa nada. Porque las personas son afligidas en su alma constantemente. ¿Por qué hay tanta aflicción, tanto padecimiento emocional? ¿Por qué hay tanto dolor innecesario? Porque la cruz tiene un dolor, pero hay dolor innecesario. Hay dolor que se perpetúa. ¿Por qué pasa eso? Porque solo las personas logran ver la cruz. La fe no nos fue dada para ver la cruz. Sí, la experiencia de la cruz, pero no la cruz como hecho. ¡Ay, estoy en la cruz! No. Padecemos porque solo vemos la cruz. Porque para ver la cruz no se necesita fe. Para ver la cruz se necesita vista. ¿Quién no sabe lo que le está pasando? Y que eso que le está pasando algún día lo tiene que superar. Por vista. Yo padezco por lo que me está pasando. ¿Y eso qué fe tenés? ¿Cuál es la fe? ¿Dónde está el punto ahí? La fe no tiene nada que ver. Y acá estoy uniendo la fe con creer. Porque para la cruz no se necesita fe, sino vista. ¿La vista qué te dice? Ya sé lo que tengo que hacer. La vista, ante una situación que no querés o que sabés que la tenés que afrontar, pero no la querés afrontar, ¿qué te dice la vista? Sí, lo que vemos. Ya sé lo que tengo que hacer. Sí, yo sé, tengo que ir a la cruz, ya lo sé. La vista te dice lo que sabés que tenés que hacer y lo que no. ¿Sabés cuánto tienen vista? Ya sé que tengo que dejar esto, ya sé que tengo que dejar lo otro, ya sé. ¿Cuántos dijeron alguna vez ya sé? No levanten la mano porque ya sé. Amado, para autonegarse y no hacer algo, no se necesita fe, se necesita ley. Por eso hablaba con alguien hace unos días, antes de obediencia viene la pasión por amor. No puede haber obediencia porque lo tengo que hacer, porque eso es vista. Eso es lo que sabe todo el mundo. Eso es autonegarse. Los monjes tibetanos hacen eso. Se niegan y se apartan del mundo. Como algunos evangélicos. Iglesia amada, la fe no tiene absolutamente nada que ver con autonegación. Para autonegarse, decí conmigo, para la autonegación solo se necesita una ley. Nosotros no obedecemos por ley. La vista obedece por ley. Dice el mandamiento. No, las obras de la carne. Eso es ley. La ley, cuando hay alguien que tiene miedo a que Dios lo condene, está viviendo en una ley.
está bajo el yugo de la ley, del legalismo. Y hay mucho más legalismo del que creemos. Hay personas que dicen, no, lo voy a hacer porque Dios me dijo y lo voy a obedecer. Sí, pero si en el medio no hay el amor de Dios en nosotros operativo, eso va a durar lo que duren las ganas de obedecer una ley. Porque la sustancia de Cristo es la que nos da la posibilidad de obedecer al Padre. No es una ley. Es al revés. Es el Espíritu habla, tengo certeza, actúo y ahí se manifiesta su potencia y el reino en la tierra. La fe nos da la certeza de lo que hay del otro lado de la cruz. Porque para la cruz, para ver la cruz no hace falta fe, pero la fe sí hace falta para ver lo que hay del otro lado. Para eso se nos fue dada la fe. Para eso Cristo se impartió, para que podamos ver la obra completa, no la obra parcial. Porque la ley te lleva a la obra parcial. La ley, la mente de ley te lleva hasta la cruz. El hombre va hasta la cruz, pero no puede ver allá atrás de la cruz. Porque atrás de la cruz, el único que puede ver es Cristo. Por eso el camino lo abrió Él. Nadie que no sea Él. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no es por obras. Es porque la fe está basada en la obra completa. Los hombres llegan hasta la cruz, pero después, hasta los presos fueron a la cruz. Los que estaban con Jesús también fueron a la cruz. ¿Y qué nos vamos a hacer, hijos de los presos? No, porque el Señor padeció la cruz. Y los presos también. Pero ellos no podían resucitar si no era por el Hijo. Iglesia amada, para ir a la cruz yo tengo que asegurarme que es la fe del Padre la que me está impulsando, no mi legalismo. Ah, bueno, entonces hacemos lo que sea, total Dios después. No, es el no entendimiento de lo que es la gracia. Yo no te puedo predicar la gracia, te la puedo predicar, te la puedo enseñar, pero si vos no la vivís, si no la es por revelación, la gracia es el poder que vence toda debilidad. La gracia tiene que ser revelada a la iglesia. La iglesia no puede vivir pensando que esto es por obediencia a las leyes de Dios. Sí hay mandamientos, pero Dios con el mandamiento envía la fe para que el mandamiento se pueda realizar. Cada palabra de Dios viene cargada de fe, viene cargada de amor, viene cargada de la sustancia de Dios. Cuando vos hablás, ¿cuántos saben que cuando hablamos, bueno, lo digo, así no importa, esto no me escucha nadie. ¿Cuántos saben que cuando hablamos escupimos? Algunos más, viste, que te pones limpia parabrisas para hablarle, y otros menos, pero todos escupimos algo cuando hablamos. ¿Lo sabían o no lo sabían? Bueno, si no te acabas de enterar. Por eso cuando decís, ¿cómo escupe este que me habla? Vos también. Lo que pasa que capaz que no se nota tanto. Pero todos escupí. ¿Por qué teníamos barbijo hace un año? Porque toda partícula que salía de nuestra boca era por el hablar. ¿Sí? No andábamos todos estornudando por la calle a cada rato. Nos pusieron el bozal por las partículas que salían de nuestra boca. ¿Dije bozal o dije barbijo? Mirá. Tenés que avisar que estoy diciendo. Pero nos pusieron eso, ese pedazo de trapo, para que no salgan las partículas. Que salían igual, te lo quiero decir, salían igual. Pero bueno, viste, vamos a creer lo que quieran los demás. Como le digo a mi hija, en mi casa yo te digo la verdad. En casa te decimos la verdad, hijita, ¿sí? Pero vos creés lo que... En la escuela vos decirle todo que sí a la maestra. Total, no te va a pelear con el profesor, que es el que te aprueba. Pero vos creés lo que tenés que creer. Entonces, amados, salen partículas. Lo mismo cuando Dios habla. Cuando Dios habla, escupe. Sustancia, bebida, Cristo. Eso es lo que pasa, es que nosotros lo que escupimos es horrible, pero Él escupe a Cristo. Y es una partícula de Él, que es su ADN. ¿Sabías que en cada partícula tuya hay ADN? Es su sustancia, es su ADN, es su gen, metiéndose cada vez más profundo en nuestra alma. Es su gen. Es todo Cristo. Le habla al Espíritu, porque el Espíritu es el único que puede aguantar los escupitajos del Padre. Y nos va transformando. ¿De qué habló el pastor? Del escupir, dice nada, ¿viste?
Nos va transformando a través de esa sustancia que va pasando, amados. Así que la fe nos da la certeza de que esa sustancia nos está haciendo resucitar. Está resucitando nuestra vida. La fe ve lo que grita la genética espiritual. La genética, cuando dijo consumado es, dijo consumado es, tu mano es comiendo mi espíritu. No, consumado es, la obra está completa. Tu espíritu, mi espíritu es tuyo, Señor. O sea, de eso se trató el consumado es. Y eso es lo que grita esa genética, consumado es. Vamos por la obra completa, dice la genética del Padre. Vamos, viste la cruz, pero vamos a ver la resurrección. Como a mí me pasó, te va a pasar a vos, dice el Hijo. Porque yo vi el gozo puesto delante mío. Yo vi la herencia manifiesta. El gozo puesto delante de Él es el que hizo que soporte los padecimientos. Eso es lo que hace la cruz. Estás en padecimiento, pero hay resurrección. No te van a retener. La cruz no lo pudo retener a Él. No lo pudo retener, amados músicos. Música es, en este caso. No lo pudo retener a Él. La cruz no lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener. Por eso te tengo que soltar, porque hay una fuerza tremenda que me dice que tenés que resucitar. Aunque me venzas, yo te tengo que soltar en una fuerza centrífuga del Padre absorbiéndolo para que resucite. Eso es lo mismo que te está pasando a vos y a mí en medio de un padecimiento, aunque no lo entiendas. Estamos siendo absorbidos por la resurrección. La fe te da la certeza de que esa resurrección se está efectuando en nosotros. La genética lo grita. Las distracciones tratan de que no lo oigas. Que las distracciones no te permitan o no te distraigan. Hablando en redundante, que las distracciones no te distraigan de ver esa resurrección que se está efectuando. Porque sos un eslabón en la tierra del propósito eterno de Dios. Dios no te está llevando a padecer, te está llevando a resucitar. Pero hay que caminar por la cruz. No se trata de que la cruz sea para tu muerte, se trata que sea para tu gloria, que es la gloria de Él, porque Él ha sido glorificado y con Él nos lleva a nosotros en gloria. ¿Por qué huimos de los padecimientos? Porque vemos la cruz como padecimiento final y no como un estadio previo a la resurrección. Por eso huimos de los padecimientos. Viene alguien y te dice, estás en pruebas, Dios lo hará. Dios no lo hará, Dios ya lo hizo, ya saliste del padecimiento, pero lo tenés que afrontar, porque ese padecimiento está produciendo reino de Dios en la tierra y vos lo vas a vivir. Pero huimos de los padecimientos porque vemos la cruz y nada más, porque no operamos en la mente de Cristo, no operamos en la fe del Hijo, no operamos en su naturaleza poderosa, potente. La naturaleza de Dios dice, soy un reino. Ese miedo que estás padeciendo es por causa de que no estás oyendo a la fe, estás oyendo a las distracciones. Solemos buscar el descanso de lo conocido. ¿Sabés lo que es el descanso de lo conocido? Apoyarse en la carne, en lo que yo ya sé. Porque no desarrollamos la intención de vivir en el descanso o en el reposo de lo no conocido. ¿Qué es lo que no conocemos? El reposo de Dios. Porque ese está después de la cruz. Es el reposo que dice, paz, yo vencí. Yo vencí. ¿A qué? Todo. Todo. Pero solemos buscar descanso y por eso siempre encontramos algo para encontrar descanso. ¿Cuántas veces alguien ha escuchado o visto a alguien, no vos? ¿Quién ha visto a alguien que encuentra descanso en algo que conoce o en algo conocido, pero no en el reposo del Señor? Las presiones nos llevan a buscar descanso, amada iglesia. Quiero descansar de esto que me está pasando.
Y Dios dice, eso que te está pasando es breve, es momentáneo y está produciendo un mayor y excelente peso de gloria. Pero es descanso humano el que te está distrayendo. El descanso humano te dice, vení, descansa acá. Descanso que lo único que hace es después generar necesidad de descansar del descanso. ¿Viste la gente que se va de vacaciones? Después vuelve y dice, estoy recansado. ¿Pero qué, tú fuiste de vacaciones? Porque es descanso humano, es buscar descanso. Andate de vacaciones, disfrutá, ¿sí? Pero te quiero decir, no busques eso como descanso. El reposo nuestro está en el Señor, no en el descanso. Mi cabeza no para. Parala. Es fácil para vos, porque todo lo que tengo que hacer, ¿querés que te cuente yo? ¿Cómo se para una cabeza con un foco? Para. ¿Todo esto es parte de la razón de mi existencia? Vamos a la razón de mi existencia. Decirle a alguno, vamos a la razón de nuestra existencia. Porque eso, ¿sabés qué? Rompe las divisiones en la iglesia, rompe las divisiones en la familia, rompe las divisiones en el matrimonio, porque nos alineamos ¿en qué? En la razón de nuestra existencia. Y si hay uno solo del matrimonio, no te preocupes, porque la razón de tu existencia va a absorber lo que el otro no entiende. Lo está llamando, lo que pasa es que no nos dimos cuenta todavía. Lo está llamando. La razón, si hay uno en una familia, paz. Ese es un llamador de Dios a la razón de la existencia, de por qué esa persona o esas que están en la familia nacieron. Pero tenés que tener el foco vos y lo tengo que tener yo. Ahí está la intencionalidad. En el foco. Decile a alguno, hacele así, míralo y hacele así. Y después te explicás. Es más, decile, ahora te explica él. Hacele así, ojo con el descanso de Esaú. Mirá lo que le dijiste. Ojo con el descanso de Esaú. El descanso de Esaú es muy nutritivo al principio, pero es distractivo. Mirá lo que dice Hebreos 12, capítulo 15. Miren bien, o sea, estén atentos. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que se puso a descansar, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y dice, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Por qué? Porque Esaú se distrajo un ratito, no. Ay Dios, me distraje un poco y ahora ¿qué hago? Lloro como Esaú y si lloro como Esaú no me va a aceptar. No se trata de esa distracción. Se trata de menospreciar aquello para lo cual él había nacido. Se trata de menospreciar lo eterno para darle relevancia a lo temporal. De eso se trata. Se trata de menospreciar aquello para lo cual Dios nos puso en la tierra y darle prioridad a aquello para lo cual este sistema quiere que vivamos. Por eso Esaú fue desechado. Dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. No había manera de que se pueda arrepentir. No hay manera que alguien que rechaza, no que se enoja. Pues nos enojamos todos. ¿Alguien nos enoja acá? Puede pasar a orarnos a todos. De hecho, hasta Pablo se enojaba y dice, bueno, yo tengo que transmitir la sustancia. Airaos, pero no pequéis. No hay problema que te enojes. El tema es que no peques. ¿Qué es pecar? Ese pecar es salir del sistema Dios a vivir en otro sistema. La gracia nos va a permitir evitar las consecuencias devastadoras del descanso de Esaú. Porque la gracia te va a alertar. Cuando venga el descanso de Esaú a proponerte plato de lenteja en cambio de primogenitura,
tu necesidad momentánea en cambio de tu necesidad espiritual, cuando venga eso la gracia te va a alertar. Pero, decí conmigo de nuevo, depende con la mente que procese los pensamientos. En lo que esté enfocado es a lo que le voy a prestar atención en el momento que venga la propuesta del descanso de Esaú. No salgan de acá con la doctrina del descanso de Esaú, es pedagogía esto, ¿sí? Dios no habla del descanso de Esaú, sí habla de la negociación que hizo Esaú para perder, para dejar lo divino y dedicarse a lo temporal. Lo de Esaú, ¿por qué le dice que es un fornicario? Porque negoció la verdad, intimó con la mentira y le dio lugar a la raíz de amargura. ¿Qué es la raíz de amargura? Hermano, usted tiene que perdonar porque si no, ¿dónde está? Decime, ¿dónde está acá que el problema de la falta de perdón saca raíz de amargura? ¿Dónde está? ¿Alguien lo tiene? No. ¿Y por qué lo grito? Para que lo escuchen todos. La raíz de amargura no tiene nada que ver con la falta de perdón, aunque lo incluye. El problema de la raíz de amargura es que la raíz de la naturaleza adánica es la sustancia de Adán que se manifiesta y empieza a gobernar esa vida. Esa es la raíz de amargura. Porque es amarga la vida de Adán, por más que proponga descanso temporal. La gracia nos permite evitar ese descanso. Esaú era un fornicario porque negoció con la carne y con las distracciones que le proponía la carne. No sé, mirá, no me hablé de primogenitura, a mí tráeme un plato de lentejas y tengo hambre, hermano. Yo tengo hambre. Vengo de cazar, vos estás todo el día ahí tirado, Jacob le dijo, no sé nada, está todo el día con papá, acá jugando acá, yo vengo de laburar. ¿Cuánto escuchaste? Yo vengo de laburar. Así que a mí me tenés que traer, ¿qué primogenitura y primogenitura? Ya calculo que lo habrá dicho así Esaú. A mí tráemelo, yo tengo hambre, hermano, yo tengo hambre. Venga a morfar acá. Tráeme la comida. Pero está lo eterno. El otro escuchaba. Está lo eterno. A mí no me venga con lo eterno. ¿Qué eterno? ¿Qué eterno? Eterno me voy a ir al cielo yo si no como. Hay que laburar, hay que laburar. A mí que me va a pagar los gastos. Lo que te absorbe es lo que te paga los gastos. Y lo que te absorbe es lo que te da descanso. Ese descanso, el de Esaú, sacia nuestra mente. ¿Cuántos han descansado? No levanté la mano, pero yo te miro. Yo también. Ese descanso sacia la mente. Porque te trae paz en un momento. Te trae paz aparente. Pero produce una sola sustancia. Amargura. Y vos y yo sabemos que cuando descansamos en Esaú, cuando hicimos el descanso, no el ayuno de Esaú, el descanso de Esaú, cuando vivimos en el descanso de Esaú, hacemos ayuno de lo eterno. Vos y yo sabemos que cuando vivimos o hicimos o nos tiramos a los brazos del descanso de Esaú, más tarde o más temprano la amargura aparece. ¿Y qué hace esa amargura? Es imperceptible porque es una sustancia. Contamina todo lo que está alrededor. No sé, porque en casa hay tantos problemas. ¿Bajo qué descanso estás? ¿Dónde está descansando tu mente? Cuando dice la Escritura, no se adapten a las corrientes de este siglo, el sentido original de esa expresión es no apoyen la cabeza en este siglo. No apoyen la cabeza. ¿Qué significaba apoyar la cabeza? Era descansar en ese lugar. No se adapten a las corrientes de este siglo, sino sean transformados. Padezcan, pero hay transformación para que ustedes gobiernen las pasiones de este siglo, para que ustedes se pongan al gobierno de los descansos de Esaú. Y cuando el descanso de Esaú pierde fuerza en nosotros, aparece la potencia del reposo del Señor y da reposo a toda la familia.
El descanso de Esaú se lleva todo nuestro entorno con él. Absolutamente todo nuestro entorno vivirá bajo esa raíz de amargura. No se trata de perdón. Se trata de vivir en el perdón del Señor. Se trata de vivir en la gracia. Se trata de vivir en la plenitud de la vida que se nos fue asignada. No descanses donde no hay que descansar. Permitile al Señor que después del padecimiento aparezca el reposo. Yo el otro día hablaba con alguien y le decía, ojo con descansar en el enojo. Decí conmigo de nuevo si querés, todo depende de la mente con la que procese los pensamientos. ¿Cuántos prestaron atención a la placa que hicimos? En la plaquita pusimos una consola de video. ¿Ven una palanquita? Esa palanquita se llama switcher. Y hay una palanquita que es el switcher master. Es el switcher que maneja ¿qué? Las cámaras en un programa de televisión. Vos estás viendo un programa, estás así, y de repente te cambian la imagen. Ese es el switcher. La persona que está en el control está viendo todas las pantallas de todas las cámaras. Vos y yo vemos una sola. Pues si te ponen todas, medio como que el programa queda medio, como que no sabe para dónde mirar. Pero el switcher lo que hace es, todas las cámaras están, pero va tocando la cámara que corresponde. Cuando nosotros procesamos, por eso les pedí a los chicos que hagan esa placa o que hagan la placa con esa imagen. Porque cuando nosotros procesamos los pensamientos con la mente de Cristo, nosotros tenemos la posibilidad de algo. Decí conmigo, tengo el switcher en la mano. Todos tenemos el switcher en la mano. ¿Sabés cómo se llama tu switcher? Voluntad. Cada uno de nosotros tenemos el switcher para activarlo para una cámara o para la otra. Por eso todo depende del pensamiento con el que proceso, o la mente con el que proceso los pensamientos. Porque yo tengo la capacidad dada por Dios, no me la dio ningún hombre, vos y yo tenemos la capacidad dada por Dios de que nuestra voluntad sea el switcher, para que procese de acuerdo a lo que yo quiero procesar. Si yo quiero procesar con mis pensamientos, voy a tocar el switcher que tenga mis pensamientos. Entonces a la hora del descanso voy a procesar con todas las cosas que yo tengo que vivir, con todas las cosas que tengo que hacer, con todas las cosas que... Ahora, cuando el switcher hace memoria eterna y se acuerda de que nací para establecer el reino de Dios en la tierra, enfoca con la cámara que tiene que enfocar. Y ese reino empieza a darse a conocer. Entonces ese reino empieza a gobernar todo pensamiento y toda tribulación que se ha presentado delante de mi vida. De eso se trata. Como yo puedo elegir cómo padecer. Yo no puedo quizás elegir el padecimiento. Pablo no pudo elegir, a ver, si me vas a mandar a una cárcel, que sea una prisión VIP. Pablo iba a la prisión. Lo que sí elegía era cómo padecer en esa prisión. Él no podía elegir a qué cárcel ir. Él no podía elegir si podía ser encarcelado o no encarcelado. Pero sí podía elegir cómo vivir en esa cárcel. Vos y yo podemos elegir, accionando el switcher, cómo vivir los padecimientos del tiempo presente. Si vivimos con mente humana, con mentalidad de hombre, enfocados en todo lo que nos pasa, enfocados en nuestra vida, ese switcher siempre va a estar inclinado para el lado nuestro y siempre va a terminar generando y reproduciendo raíz de amargura. Pero cuando nuestra voluntad enfoca lo correcto, ese switcher transmite genética divina. Transmite la genética del Padre. Por eso todo depende de la mente con la que procesamos los pensamientos. Amados, todos tenemos la voluntad de creer. Porque todos queremos creer. Si no, no estás acá. ¿Qué viniste acá? ¿A criticarme a mí? Sí, algunos vienen a eso, pero bueno, aparte.
¿Querés escuchar? En realidad no viene a criticarme acá, se van a criticarme a su casa, pero bueno, ese es otro tema. Todo depende con lo que lo proceso, es parte de los padecimientos, por eso uno se ríe de estas cosas. Amada familia, amada iglesia del Señor, la voluntad de creer la tenés, por eso estás acá. Pero la gestión de creer es una construcción. O sea, yo tengo la voluntad de creer. El Señor creyó que el Padre lo iba a resucitar, pero la gestión fue venir a la tierra, hacerse hombre, padecer la cruz y esperar la resurrección. Ay, pero Él era Jesús. Y vos sos yo, y vos sos vos, y yo soy yo. Tenemos la vida del Padre que por la fe nos habla de qué significa este padecimiento presente. Procesá con la mente correcta. La gestión del creer se construye. Quédate con esto. La gestión de creer se construye. Creer es una construcción. Creer no es un sentimiento. No es un estado mental. Si yo me puedo quedar en el estado mental de creer. Y ahí es donde empiezan las distracciones a gobernarme. Porque no es un estado mental el creer es una construcción. Es una acción. Por eso dijimos que estaba primero el foco, pero atrás del foco tiene que venir una acción. Hay una palabra que me hace creer. Hay un pensamiento detrás del cual se alinea la palabra. Una palabra que se habla por causa de lo que pienso, pero después está una acción. Y todo es simultáneo. Acá no es, bueno, me quedo 2 años esperando que... no, es simultáneo. Cada palabra viene con el peso, la carga y toda la potencia para poder ser creída y accionada. Decid conmigo, creer no es una actitud mental. Iglesia, creer enciende toda una maquinaria llamada toma de decisiones. Tus y mis decisiones están basadas en nuestro creer. Cuando creo en algo, empieza toda una maquinaria a funcionar. Y esa maquinaria tiene un nombre: toma de decisiones. Tomás las decisiones que tomás por aquello en lo que estás creyendo. Y cierro con esto. El apóstol Pablo le dice a los romanos, en el capítulo 10, les manda una carta y acá les escribe: mas, ¿qué dice? Está hablando del Evangelio, sí, está hablando de la Escritura. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde es cerca? En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sabés lo que es confesar? Es homologar. El término es homologar, es una homologación, es un estar de acuerdo, es ponerme yo por debajo de lo que otro habla. Cuando digo estoy de acuerdo, cuando digo amén, estoy diciendo que lo que dijiste, Señor, sea. De eso se trata homologar. Homologar es decir, lo que Él dice, yo digo y hago. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es estar 100% de acuerdo y vivir según ese 100% de acuerdo. Confesamos lo que creemos. Lo que creemos hablamos. Y lo que hablamos es lo que autorizamos a progresar en nuestra vida. Confieso lo que creo. Lo que creo y hablo es lo que autorizo a progresar. ¿Qué estás autorizando a progresar en tu vida? Porque a veces vienen las distracciones. Le creo y empiezo a hacer progresar esas distracciones. Las distracciones a veces tienen forma de versículo bíblico. Porque hay versículos que justifican determinadas conductas y actitudes.
Pero no es por el versículo, sino por el contexto que le da el que lo cree. El Señor nos envía a creer y a expresar lo que creemos. Y con esto termino. Creer autoriza a la fe a reproducirse genéticamente. Eso es lo que hace el creer. Y esa fe está cargada de toda la autoridad del Padre. Así que no crees y nada más. Creer viene con acción. Si no, nunca creí. O creí en otra cosa. Pero el Padre nos convocó hoy para perfeccionarnos y nos sigue convocando para perfeccionarnos en ese creer. Yo sé que la iglesia creerá conforme a lo que el Padre habla, y lo que el Padre habla generará esa genética en tu familia que hará que todo tu entorno entienda y viva según la razón de su existencia. ¿Sabes qué? La enfermedad se tiene que someter a la razón de tu existencia. No es la enfermedad la que te va a gobernar, es la razón de tu existencia la que gobierna la enfermedad. La enfermedad es un padecimiento. Pero el médico me hice 1000 estudios y no me sané. Eso es lo que dice el estudio. La razón de tu existencia declara tu sanidad. Estás viviendo conforme a eso. Por eso todo depende de la mente con la que lo proceses.